Esperanza Televisión, hoy que es 23 de abril, el Día Internacional del Libro, vamos a dedicar este espacio a conocer cuáles son las diferentes publicaciones que tiene la Cofradía de San Francisco. Por ejemplo, esta es la última edición del anuario, pero es mucha la bibliografía con la que cuenta esta hermandad y también vamos a analizar cómo ha ido transcurriendo durante los últimos años, últimas décadas, los diferentes soportes de comunicación con cada uno de los hermanos. Un programa que hoy dedicamos, el Día Internacional de la Feria del Libro, a los libros de la esperanza. Hablamos mucho de patrimonio material, hablamos mucho de patrimonio humano, pero no hablamos mucho del patrimonio documental de las hermandades. Y eso es la historia de la hermandad. El que exista todas las hermandades, yo creo que tienen que cuidar muy mucho, todas tienen que cuidar muy mucho esa bibliografía, no solo la bibliografía propia o general de la Semana Santa, en este caso de Huelva, ¿no? Porque yo creo que al estudiar bien, tener una bibliografía buena de consulta para los hermanos, de lo que es la Semana Santa de Huelva, a la larga vas a tener también lo que es la historia de tu hermandad, pero también esos posibles libros que en un principio puede ser incluso hasta el boletín, a formato de boletín, que tienen las hermandades, que deben de tener las hermandades, entre otras cosas porque ahí es donde el historiador de turno, el cronista de turno, hace lo que es el recorrido diacrónico, ¿no?, a lo largo del tiempo, de lo que es la historia de la hermandad. Es cierto que lo que no se puede dar nunca es un libro de una historia de una hermandad, igual que de la Semana Santa, no se puede dar algo como algo absoluto, no se puede ser algo ya definitivo, puesto que basta con que te metas en un archivo, basta con que te metas en una consulta o en algo, siempre te va a sorprender algo, y yo no soy profesor de historia, pero bueno, basta con que uno bucee un poquito, tenga un poco ese puntito de alcahuete de la historia, y se meta en algunos documentos que a lo mejor uno no conoce, para que te derrumbe todo lo que tú creías que sabías, ¿no? Yo creo que es necesario que las hermandades, la hermandad de San Francisco ahora, por el trabajo que estamos haciendo desde este departamento que ahora tengo el honor de llevar, que es la formación, pues yo creo que es importante, y la hermandad de San Francisco, si Dios quiere, lo vamos a conseguir en breve, lo que es una biblioteca dentro de lo que es el archivo, pero biblioteca tanto generalista de la Semana Santa de Huelva, con los libros que se vayan pudiendo conseguir, y también de lo que es particular, que es lo que vaya generando la hermandad como tal, ¿no? La hermandad de San Francisco tiene ahora mismo, se publicó y se presentó en el año 22, esos 2 tomos de una historia de la hermandad, ¿no? Pero después la hermandad, no solo está la historia de la hermandad, esa es la historia en un periodo de tiempo, pero es que desde que se publica ese libro, es como los coches, ¿no? Cuando sale ya vale poco valor, pero aquí es que la historia continúa. Han pasado 5 años, y en 5 años ha pasado un 25 aniversario de una coronación, y han pasado más cosas, y otros hermanos mayores, y en fin, la vida de una hermandad, como un ente vivo, pues respira y sigue para adelante, ¿no? Por lo tanto, la historia de la hermandad sí tiene sus libros, en este caso ese libro, pero también tiene el libro de la doctora Calvo, ¿no?, Rocío Calvo, que habla de la imaginería de la hermandad de San Francisco. También hay un libro que era de Rosario, no recuerdo el apellido, que fue un premio Diego Díaz Hierro, en el cual, también lo tenemos, ya lo hemos conseguido, para que la hermandad tenga el libro que habla de la iglesia de San Francisco. Es el único libro que hay publicado estrictamente y solo centrándose en la sede fundacional. Pero también hay un trabajo que es muy bonito, que serán trabajos de posibles publicaciones de futuro. Y me refiero a esto. Sería muy bonito de ver la historia de las hermandades, de la hermandad, a través de lo que es bien retratado en los boletines. Pero también es verdad que aquí en el archivo, pues hay crónicas de hermanos antiguos que escribían en aquel momento, en los años 50, 60, no sé en qué año es, ahora mismo no lo tengo claro, pero sí sé quién son, que escribían sus historias de la hermandad. Gente que están más cerca de la fundación que nosotros. Por lo tanto, y muchas veces como 2 personas que han vivido más o menos en la misma época, pues pueden decir ideas contrapuestas. Pues eso sería bonito un día que todos los hermanos, en una publicación que hiciera la hermandad, pues todos los hermanos tuvieran esas crónicas que esos hermanos
escribieron como digamos, un precedente de lo que hoy día es esa historia que tiene los 2 tomos que tiene la hermandad, que vuelvo a decir que es una historia susceptible de ser mejorada en cuanto que todos los capítulos que tienen una historia, pero vamos, en la historia de España, en la historia de Andalucía, de Huelva, de todo, siempre te puedes encontrar ese documento que no es que tú derrumbes lo que hay, sino que tú completes lo que hay. La historia de la hermandad, gracias a Dios, la historia de San Francisco es una historia viva y por lo tanto es susceptible también y está vivo por todo lo que se puede ir publicando. El libro más antiguo está por escribir. El libro más antiguo está por escribir. Y fíjate lo que digo, está por escribir el más antiguo. Parece un poco... Pero es porque es el libro donde estén esas crónicas de esos hermanos. Es muy interesante ver cómo Juan Andivia o cómo don Braulio Lérida o cómo esos personas que son de un peso capital en la historia de la hermandad. Pepe Ortega también escribió, hay una por ahí también, ¿no? De hecho, hace poco me he encontrado también ahí en un plástico ahí metido la historia de la Cruz de Mayo de San Francisco. Una cruz que el capataz era el Milojita, fíjate, con eso te digo todo, ¿no? Manolito el carnicero iba de costalero, pero era una historia de aquello que era muy bonita. Y entonces ese es el libro que es más antiguo, pero está por escribir, o por editar, porque a lo mejor no hay que escribirlo, está escrito. Simplemente es transcribirlo para que todo el mundo tengamos con mucho cariño esos documentos que publicaba la hermandad. Eso es digamos, yo creo, de verdad, que yo cuando me he puesto ahora a mirar y demás, pues te encuentras ese tipo de cosas y, bueno, digamos, un poco haces presente a esos hermanos que dieron su vida, ¿no?, por la hermandad en su momento. Nosotros tenemos esa historia, tenemos una historia de la hermandad de Titá, ¿no?, una historia. Pero no es lo que más me emociona. A mí lo que más me emociona es ese libro antiguo que no está escrito. Ese boletín. Ese boletín 1, y ve que la Hermandad de San Francisco es de los boletines más antiguos que hay en Huelva. Yo creo que el más antiguo es el de la Hermandad de los Estudiantes, en el año 80, en julio. Pero el de San Francisco, el de la Esperanza, es un boletín que vino poco después. Entonces, tú sabes lo que ve ese recorrido, cómo se anunciaba, cómo el lenguaje solo. Un poquito más meloso, más en palabras, ¿no?, por decirlo de una manera, que el de ahora es más directo, más... Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, pues, saber que, por desgracia, fíjate si era bonito los boletines, que también es otro tipo de libro, sobre todo cuando tú los encuadernas mucho, tienes un libro, que era el cordón umbilical, muchas veces para muchos hermanos, que unía lo que era la hermandad con el hermano. ¿Ha desaparecido? Pues, bueno, es una bibliografía pero es bonito tenerlo, por lo menos, saber que existe. Que un hermano que tenga interés en aprender cosas de la hermandad, saber cosas de la hermandad, tiene ahí ese material que lo va a tener a disposición para que pueda. Ahora está el anuario, ¿no?, que es lo que está ahora, digamos, en boga y es lo que está más, incluso las redes, ¿no? Las redes, ¿no?, que muchas veces hay quien lo ha definido como el libro sin página, ¿no? Lo oí en cierto momento. Pues bueno, también, ¿no? Pero lo que sí es verdad que yo creo que hay que cuidar mucho y, bueno, aquí animar a leer, ¿no? Es que los que somos enfermos de la lectura, pues la verdad es que es animar a leer para pensar uno por sí mismo y no por lo que otro quiera pensar por ti, sino que tú tengas tu idea y saber tu criterio y saber tu historia y darle el valor a todo lo que se va publicando, desde la historia esta encomiable que Rafael Terán dirigió, ¿no?, con el trabajo, digamos, de campo, ¿no?, de los hermanos Ortega, ¿no?, de Pepe y de Guillermo. Por otro lado, esas historias que no están escritas, pero que son el libro antiguo no escrito, que también hay que ponerlo en valor. En fin, hay tantas cosas que poner en valor cuando uno se pone a buscar documentos que la verdad se ha dicho que le entran ganas de decir, es que el día nada más que tiene 24 horas y yo a lo mejor no soy la persona idónea, porque a lo mejor seguro que hay 2 millones de personas más preparados, pero que es bonito de coger, por lo menos, crear esos equipos de trabajo para poner en valor y ponerlo sobre todo para eso, para uso y disfrute de todos los hermanos. La hermandad tiene 130 y tantos años, y lo bonito que tiene esto es que los que fundaron la hermandad están en el cielo. A lo largo de 130 y tantos años han pasado muchos hermanos y todos trabajaban no para el momento, sino para el futuro. Yo estoy disfrutando ahora de lo que otros, fíjate que estoy ahora mismo, ya te digo que yo me he emocionado de los documentos que he visto. A mí una factura me importa 3 leches, me han dicho en plata. A mí lo que me interesa es
con qué alma escribían estos autores, y digo autores, estos hermanos antiguos, la historia de la hermandad desde el corazón, desde el conocimiento y desde la cercanía a ese momento que a nosotros podemos hablar que tal, es más, todavía está por descubrirse, ¿no? Incluso, ¿no? Aunque yo tenga mi teoría, ¿no? Pero incluso con la autoría de las imágenes o de la imagen, ¿no? En este caso de la esperanza, ¿no? Que seguro que hay un documento, hay un algo en algún sitio, seguro que hay algo. ¿Dónde está? Bueno, pues esa es la labor vamos a crear hoy unos cimientos y ojalá, a lo mejor, aunque lo encuentren dentro de 100 años, que no estemos aquí ninguno, pero bueno, pero lo encontrará un hermano de San Francisco y seguro que todo el mundo estará dichoso de ese momento y, bueno, sobre todo eso, ¿no? Hay que pensar siempre en el futuro. No se hace nada, nada para esto, ¿cómo se llama? Para el momento, ni para gloria del que lo está en ese momento ordenando. Hay que pensar siempre, estamos en una hermandad, y una hermandad no es nuestra, una hermandad es del futuro, y una hermandad es de todos los hermanos que estuvieron, que estamos, y los que todavía no han nacido, pero que tarde o temprano serán hermanos de San Francisco. Solo lo sabe el cielo. El hecho de hacer un boletín que, aunque aparentemente parezca que sea un medio de comunicación asíncrono, realmente es un testimonio que se conserva en el Archivo Histórico de la Hermandad y es una herramienta muy útil para que la historia de la Hermandad se vaya consolidando y se pueda ir archivando y conservando con el paso del tiempo. Vivimos hoy en día en un momento que podemos decir que se vive, que la comunicación tiene dos elementos opuestos, pero que están conviviendo perfectamente, que es la velocidad y la agilidad con la que se tienen que informar los hermanos. Bueno, hoy en día con los medios digitales, las redes sociales, en la que la información, si no llega en el momento exacto, probablemente llegue ya tarde por la cantidad de información y la cantidad de datos que hay, pero al mismo tiempo el usuario consume también los medios de comunicación de una forma síncrona. Yo recuerdo de pequeño que si queríamos ver una serie, las noticias, una película, tendrías que estar pendiente a la televisión a una hora determinada, un día determinado, para no perderte un programa, o si no, aunque yo me considero joven, pero si queríamos ver algo en diferido teníamos que programar un vídeo VHS a una hora, dejar la tele encendida, y si además el programa se extendía demasiado y tú lo ponías a programarlo un poquito antes, te quedabas sin cinta y te perdías el final, ¿no? Hoy en día se consume eso sería prácticamente impensable, porque se consume todo de forma síncrona. Tú ves o al menos yo veo los programas de actualidad, las películas, las series, a la hora que me viene bien, a la hora que me apetece en el formato también que yo quiera, ¿no? Entonces, con la Semana Santa está ocurriendo también exactamente lo mismo. Antes, para ver una cinta de Semana Santa sobre el Miércoles Santo, sobre cualquier cosa, teníamos que acceder a los documentales y a los fascículos que hacían los periódicos o las proyecciones que se hacían en el Salón de Actos de la Hermandad de la Esperanza o en cualquier otro sitio, y hoy en día pues lo consumimos a través de redes sociales, YouTube o de lo que sea en el momento que queramos, y además con una calidad indiscutible, ¿no? Pues con el tema de las publicaciones que hace, porque cuando hablamos de la biografía no es solamente la biografía escrita como el boletín. Yo empecé en 2005 a colaborar en el boletín, yo llevaba junto con José Antonio Vieira aquella publicidad durante unos años y era prácticamente el único medio de comunicación que existía en la hermandad. Yo recuerdo, yo empecé en la Junta de Gobierno con 20 años, en 2005, que propuse hacer una página web para la hermandad. Pues la gente se echaron las manos a la cabeza, como diciendo, Internet no es un sitio para la hermandad, para nuestras imágenes no pueden estar consumiéndose a través de Internet. Era casi como un sacrilegio. Bueno, se contrató, costó un fortunón. Yo creo que costó más en aquella época 3 o 4 mil euros, que hoy en día se hacen cosas mucho más potentes de aquello básico. Y después el siguiente paso fue el boletín digital, que con el tiempo sí fue quitando al boletín en físico en papel, pero la primera intención era que convivieran los dos para llegar a más gente. Bueno, ya cuando hablamos de las redes sociales, de abrir un perfil en redes sociales, eso era
Bueno, eso es que las redes sociales tenían otro tipo de consumidores, ¿no? Pero hoy en día sería impensable que la hermandad no tuviera redes sociales, que no tuviera comunicación por WhatsApp o YouTube. Entonces, estamos creando, al mismo tiempo que estamos comunicando a los hermanos, estamos creando un archivo y una bibliografía, que lo que tú estás diciendo, infinita y además muy fácilmente clasificable y muy fácilmente accesible a la hora de encontrar cualquier documentación. Si tú quieres ver algo sobre la procesión del 25 aniversario de la coronación, pues lo busca en un buscador o de cada una de las redes sociales o en Google. Y todavía no ha entrado la inteligencia artificial en el mundo de las hermandades y de las cofradías, que yo creo que le quedan muy poquito, muy poquito, muy poquito. Hace poco hablaba yo también con una persona especialista en archivos y estaba buscando, aunque ahora queríamos digitalizar cada uno de los documentos que vamos generando y los antiguos, él estaba ahora empezando en un archivo muy importante de aquí de la provincia, estaba empezando a pasar a papel todo lo que tenían digital. Y a mí me llamó la atención, dice, mira, tú te acuerdas los archivos cuando estaban en disquete, después en CD, en DVD, en tarjeta SD, micro SD, USB, según es que todos esos formatos se van perdiendo. Lo que tenemos ahora en un disco duro, dentro de un tiempo a lo mejor necesitamos un adaptador que dejará de comercializarse, dice, y lo que no falla nunca es el papel. O sea, que es que esto al final es cíclico. O sea, que hemos empezado a digitalizar y ahora que tenemos esto digitalizado nos encontramos que la tecnología va tan rápido, va a una velocidad tan grandísima que tenemos que volver al soporte de papel. Lo que decía al principio, tú para conocer una noticia de la hermandad, de la esperanza, de cualquier cosa de Semana Santa, esperabas al periódico del domingo, toda una semana. Hoy en día, si publicamos un acto media hora más tarde, ya casi que es tarde, la gente se impacienta o incluso si no se retransmite en directo. Hoy en día está mucho más accesible a la información, pero hay que hacerla con mucho rigor, como lo estamos haciendo ahora, con mucho orden, porque al final lo que tenemos es un conjunto grandísimo de datos, pero no tenemos información. Los datos hay que ordenarlos y los datos bien ordenados forman la información. A mí de nada me sirve tener un montón de fotos sin sentido subidas a Facebook si no tiene un contenido escrito, ordenado, clasificado, para cuando tengamos que acudir a ello podamos encontrarlo. Y bueno, aparte luego la explotación de esos datos se puede sacar un rendimiento económico importante. Lo hablábamos antes, hace 5 minutitos, es como nuestro canal de YouTube. La verdad que cuesta trabajo darle a la campanita, suscribirse, pero la suscripción esta, los hermanos tienen que ser conscientes que ya no es solo para estar informados, hay mucha gente que incluso no lo conoce. Bueno, si le das a la campanita, ya vas a recibir una notificación con las últimas noticias, pero si nosotros llegamos a un número de 3.000 seguidores, me parece a mí que es, a partir de entonces la propia red social te considera como un generador de contenido potencial y empieza a pagarte. O sea, que podemos tener un potencial. Hay bandas de Semana Santa de Sevilla que se sacan unos ingresos súper extraordinarios, lo que no os podríais imaginar, y que la Hermandad de la Esperanza tiene un contenido, tiene muchísimas visualizaciones. Estábamos hablando antes fuera de cámara, más de 3 millones, ¿no?, de visualizaciones o algo así. Bueno, pues si de cada visualización nos saliera un 10% de los anuncios y por cada anuncio nos dieran un céntimo, estaríamos hablando de 2.000-3.000 euros todos los meses, sin esfuerzo ninguno para los hermanos, sin esfuerzo económico, ni esfuerzo de tenerle que dedicar ningún tiempo, y la hermandad se beneficiaría para eso. A mí me gustaría hacer un llamamiento a los hermanos que no cuesta nada darle a seguirnos en las redes sociales, a seguirnos en YouTube, y hombre, al menos que este esfuerzo que estamos haciendo nosotros de recursos humanos, de esfuerzo económico, pues que pueda ser compensado, y quién sabe si dentro de unos años pues no es una fuente más de ingresos ordinaria que la hermandad pudiera explotar para luego aportarlo a obra social, a conservación de patrimonio, un poco comparándolo con la obra social. Decía yo en Cuaresma, oye, mira, nosotros, gracias a la obra social de la Hermandad de la Esperanza, las Hermanas de la Cruz no tienen que estar invirtiendo tantas fuentes de ingresos en alimentos y están atendiendo otro tipo de necesidades, como comprar mobiliario, colchones, pagar otro tipo de cosas. Entonces, nosotros, gracias a lo mejor a esos ingresos, podemos cubrir otro tipo de necesidades. Yo creo que todos los cofrades tenemos cierto síndrome de Diógenes, ¿no? Algo porque nos gusta conservar lo físico, ¿no?
Pero nosotros que el boletín lo tenemos físico en otro formato, que es el anuario. El boletín, sacarlo trimestralmente hoy en día sería impensable para anunciar las noticias, que hay una cantidad de actos y de actividad tremenda. Las noticias llegan ya tarde, 3 meses más tarde, pero sí tenemos un resumen en el anuario. O sea que el boletín lo hemos engrandecido en formato y en contenido, lo único que se hace en una única publicación, que incluso si lo vas conservando, al final lo que vas teniendo es una enciclopedia tomo a tomo, año a año, y además en digital se pueden hacer trabajos de investigación buscando digitalmente cada uno de los, bueno, de la información o de los datos que necesites. Porque ya lo digo, nosotros hay redes sociales por ahí que lo que tienen es un banco de datos y nosotros tenemos una fuente de información que es muy diferente. Es la diferencia entre trabajar las redes sociales con criterio y con profesionalidad a hacerla pues de una forma como lo podríamos hacer un aficionado, como cualquier usuario personal. El boletín me trae muy buenos recuerdos, pero también me trae muchos sofocones, porque el contenido era limitado, teníamos un número de páginas, si te pasaba del número de páginas te pasaba también del presupuesto, y había veces que no había ni contenido, ¿no? Y te costaba mucho trabajo encontrar una foto, encontrar los colaboradores literarios, ya las colaboraciones literarias, como se llamaban antes, pues no tenían la calidad que nosotros esperábamos, pero bueno, al final el tiempo pasa, se mira con añoranza bueno, y hay que adaptar todo lo que tenga que ver con la hermandad a la realidad social actual, sin perder de vista lo que es la hermandad. Yo siempre digo mismo, la hermandad se tiene que fijar en sí misma, no se tiene que inventar nada, no hay que hacer nada nuevo, se tiene que fijar en sí misma. Y bueno, pero hay cosas que tienen que ir evolucionando, ya no se mandan cartas, se mandan correo electrónico, y bueno, con los boletines pues igual, pues hay otro formato, tenemos que es la web, que es un boletín que no es trimestral, sino que es diario. Y la red social sigue siendo un boletín digital, pero de carácter diario. Entonces, bueno, yo creo que se sigue haciendo en otro formato. Yo le tengo bastante cariño a los boletines previos a la coronación y a los boletines guardo unos que las portadas eran con una orla en magenta o en verde, creo que del año entre el 94 y 97, fotos en blanco y negro. Y además me gusta consultarlo muchas veces, y las revistas estas antiguas también yo creo que tú colaborabas, el Dintel, alguna que otra vez lo miro y digo, mira, hay que ver las cosas que se comentan ahí. Y esto sigue igual, ¿eh? Esto sigue lo mismo, cambia un poco la música, se ha mejorado muchísimo la Semana Santa, en todos los sentidos, musicalmente, los pasos andan mejor, los cortejos andan mejor patrimonio, en todos los sentidos, en bordado, en orfebrería. Yo creo que es bastante más criterio, no tenemos nada que envidiarle a ninguna Semana Santa de ninguna ciudad. Cuando te pones a mirar los tomos estos coleccionables que sacaba Huelva Información, entonces tú veías, bueno, estábamos años luz de Sevilla, que al final es la madre y maestra, ¿no? Es que estamos haciendo las cosas muy bien en la hermandad y muy bien en general en la Semana Santa de Huelva. El anuario de la hermandad se gesta en la plena pandemia. En esas tardes y esos largos meses que hemos estado confinados en casa, pues estuvimos un poquito varios hermanos de la hermandad, entre los que se encuentra también nuestro hermano Rafael Terán, que tiene mucho que ver en este proyecto del anuario, junto con el hermano mayor y otros miembros de la Junta de Gobierno, incluso hermanos más allegados a la hermandad en el día a día, nos comentan la idea de que sería bueno de dar un poco un paso más en lo que es el tema de las publicaciones y dejar de lado ya lo que hacíamos nosotros anteriormente, que era el típico boletín informativo, que hacíamos 3 anual, uno antes de Navidades, otro después antes de Semana Santa y posteriormente el del Corpus, para unificarlo, ampliarlo y hacer un libro. Entonces, bueno, pues ya en pandemia empezamos un poquito a darle forma a todo el proyecto, y es en el año 2021, prácticamente pues ya casi en plena pandemia saliendo de ella, porque terminó en el 22, cuando ya empezamos un poco ya a definir el anuario que queríamos hacer. El primer anuario fue significativo porque darte cuenta que es un anuario que recoge en 3 años, los 3 primeros años de la legislatura del actual hermano mayor. Y en esos 3 años pues se cuenta un poco el inicio de todo el proceso de cómo se gesta lo que es el anuario, se cuenta lo que pasó en plena pandemia, incluso la visita también del Cristo de las 3 Caídas cuando estuvo aquí, y multitud de actos, esa Semana Santa también tan atípica, ¿no?, que tuvimos en ese año 21, y sobre todo ya un poco el final también de lo que fue la pandemia. Seguidamente, el siguiente tomo fue en el año 2024, que es la segunda edición que se hace del anuario, y un poco también este anuario es significativo porque en este anuario lo que se quiso fue un poco reflejar todos esos preparativos del año tan magno que hemos vivido ahora 25, ¿no?
con la procesión jubilar Hermana Mariana y con los preparativos de cara a la coronación, al aniversario de la coronación canónica de la Virgen. Entonces también es un anuario pues, importante, ¿no? Y ya en este año 2025 pues, es un anuario que la verdad que llevamos trabajando todo el año muy intensamente porque hemos tenido que condensar en cerca de 400 páginas todo y cada uno de los actos que se han hecho en este año 2025, desde que se inició. Una cosa es lo que tú tienes en mente del proyecto que tú quieres hacer y cuando te pones a trabajar y empiezas delante de un Word en blanco a escribir hecho noticial tras hecho noticial, poco a poco, y lo vas compartiendo con tus compañeros del equipo editorial, pues cuando terminamos ese anuario nos damos cuenta que en principio va a ser para 1 o 2 años y hablándolo con el hermano mayor dijimos, mira, vamos a aglutinar toda esta legislatura primera en un solo tomo para un poco empezar casi por la puerta grande, ¿no? Y cuando tuvimos el anuario en la mano no nos creíamos del trabajo que habíamos hecho, que son 3 años, ¿eh? Si ya uno es difícil, 3 años de actividad tras actividad y precisamente sabes que nuestra hermandad es una hermandad con muchísima actividad durante todo el año, ¿no? Entonces, sobre todo ese anuario, primero del año 21, 22, 23, la primera parte se quiso un poco hacer sobre todo el archivo gráfico de todo lo que fue esos acontecimientos ligados a la pandemia, ya que no podían los hermanos venir aquí, se hizo todo mucho virtual. Entonces pues se recuperó lo que fue la salida procesional virtual que se hizo ese miércoles santo, la visita también de las hermandades y mensajes de otros hermanos mayores, incluso también charlas virtuales que se dieron a los hermanos y fotografías un poco ilustrativas de la iglesia vacía con la Virgen y el Señor, o cuando estuvo el Señor de las Penas aquí también que estaba todo vacío, ¿no? En fin, son momentos la verdad muy significativos, o esa mañana del miércoles santo cuando la banda vino a entregar el ramo de flores, ¿no? En una calle que estaba a solas, y vino a entregar el ramo de flores a sus titulares, que por cierto, en paz descanse, fue Antonio. Entonces, la verdad que son momentos pues, muy emotivos, ¿no? Y que van a quedar para el recuerdo. Por eso ese primer anuario fue duro, de mucho trabajo, pero es un anuario que va a quedar para la historia también. Hasta el año 24 no somos conscientes realmente de la actividad que genera y que se hace en la hermandad en el día a día, porque este anuario primero fue un poco más atípico. Pero ya el año 24, que estábamos, gracias a Dios, ya sin nada del COVID, la verdad que fue un año en el que prácticamente todos los meses teníamos 5 y 6 actos, más también lo que son las fotos, más lo que son los artículos de formación, entonces adquirió un volumen grandísimo. Y ya en ese anuario 24, que hicimos también un poquito, hace un guiño a las nuevas tecnologías, entonces ya ahí empezamos a incorporar lo que es el sistema de códigos QR para intentar un poco todo eso que hicimos post pandemia de cara un poco a la galería virtual, la salida procesional, la charla formativa, se fue todo, se fue todo grabando para que un poco quedara también reflejado en nuestras redes sociales. Y entonces en ese anuario del año 24 se incorporaron los códigos QR. El anuario no es un trabajo que se haga ni en 1, ni en 2 meses, ni en 6. El anuario es un trabajo diario. Y es un trabajo diario y sobre todo es fundamental, y en esta hermandad lo tenemos muy interiorizado todos los que estamos, tanto juntas de gobierno como las personas allegadas a la Junta y que colaboran diariamente, que el trabajo en grupo es fundamental. Eso es fundamental. Y encontrar personas competentes y responsables, eso es lo que hace falta para que un anuario tire para adelante. Darte cuenta, José Ángel, que cada vez que hacemos cualquier tipo de acto, esa misma tarde o a la mañana siguiente, yo por el lado del apartado gráfico, nuestro hermano José Antonio Vieira con lo que son textos, al igual que nuestro hermano Rafael Terán, los obituarios y la formación también con nuestro hermano Alfonso Varela, todo se pone a funcionar y empieza a rodar, pero que es un trabajo diario. Entonces, gracias a este equipo de personas que acabo de nombrar, que conformamos lo que es digamos, el equipo editorial del anuario, es gracias a ese compromiso que tenemos todos de llevarlo al día. Entonces el anuario, por ejemplo, desde el año 25, antes incluso que se llevara maquetación, ya empezamos a preparar el anuario del año 26. O sea, que se ha presentado en el mes de marzo, pero en diciembre, cuando se cerró la editorial y se mandó a imprenta y a maquetación, ya ahí teníamos ya el listado de los actos que empiezan en enero del año 26. Entonces el anuario ahora mismo pues, ya va al día, para que se vaya haciendo un poco un proceso que después, cuando llegue el mes de diciembre, no tengamos que hacer el trabajo de todo un año en cuestión de 3 o 4 meses. Y es duro, ¿eh? Es duro porque te quita mucho tiempo de estar con los tuyos, y la verdad que es un trabajo y un compromiso grande que se adquiere y que la verdad que no se ve. A lo mejor una priostía puede estar la hermandad en el día a día, o otras áreas de la hermandad que tú los ves más asiduamente por aquí, pero esto es mucho de trabajo de casa, de trabajar, de reunirte con la empresa que te maqueta, los que formamos el equipo editorial, de ver qué foto vas a seleccionar, y es un trabajo grande, la verdad. Pero después muy gratificante, ¿eh? Cuando ves el resultado final y ves las caras de satisfacción de los hermanos, es muy gratificante. El anuario de este año 25 tiene 2 hitos importantes. Por un lado, refleja, como te he comentado, todo lo que ha sido el 25 aniversario de la coronación de la Virgen,
Y luego, por otro lado, también tiene un componente, por supuesto, digital y de nuevas tecnologías y de comunicación fundamental. De hecho, el anuario, aunque nosotros tenemos la idea de recuperarlo en papel para que todos los hermanos lo tengan en físico, que es lo que a los cofrades nos gusta, ¿no? Tener nuestra biblioteca de casa el anuario en físico, pero también lo tenemos digital. Los hermanos, solamente haciendo clic en el apartado multimedia de la página web, pueden hacer uso de ese anuario, por ejemplo, sobre todo los hermanos que están en el extranjero, ¿no? Que no pueden venir para ver un poco la vida de la hermandad y ver lo que ocurre, pues gracias a lo que son las nuevas tecnologías, la página web, las redes sociales, le hacemos llegar también todo esto. Y precisamente en este anuario hemos intensificado también mucho más el tema de los códigos QR, con más de 60 códigos QR, algunos, por ejemplo, importantes, lo que es la procesión de la Virgen, más de 7 horas, a un solo clic del código QR, o la procesión también jubilar, Magna Mariana, y diferentes conferencias también que se han hecho, ¿no? El hermano mayor de la Esperanza de Triana, de la Macarena, y sin fin también de eso, de conferencias, de actos, de conciertos. Entonces el componente también de la comunicación en la hermandad, y tú bien lo sabes, hemos apostado, hemos dado un paso firme por el tema de la comunicación, y yo creo que los hermanos son conscientes, los hermanos y la Huelga Cofrade realmente, de que se ha dado un avance muy significativo. Y por supuesto lo que nos queda en adelante es seguir trabajando con el anuario para seguir perfeccionando, matizando y alcanzar eso que tanto soñamos en esta hermandad, como es la excelencia en todos los aspectos de la misma. Todo lo que son los últimos, tanto anuarios, el libro de la hermandad, revistas informativas. Tengo un apartado especial dedicado únicamente a lo que es la hermandad, me lo tengo todo muy organizado y clasificado por años y tal. Pero le tengo especial cariño al último boletín que hice, porque el boletín que hacíamos antes, trimestral, como te he comentado, también lo hacía yo. Entonces, ese último, además también lo hacemos de carácter digital, pues lo saqué impreso y lo tengo un poco como recuerdo de esa última etapa que se hizo de boletines y ese paso a lo que ha sido el anuario.